La llamada llegó cuando estaba en la cama del hospital, con el oxígeno quemándome la nariz y el pecho ardiendo como si tuviera brasas dentro. Marqué el número de mi hijo con dedos temblorosos. 3 tonos. 4. Finalmente contestó. Diego, estoy en el Hospital San Carlos. Me han ingresado esta madrugada. Ven, por favor. Hubo un silencio. Un silencio que dolía más que cualquier enfermedad. Papá, es que estoy en el cumpleaños de don Rafael. No puedo irme ahora. El cumpleaños de su suegro. 60 años conduciendo un taxi por las calles de Madrid. 42 años criando solo a ese niño. Miles de noches sin dormir. Y cuando finalmente lo necesitaba, cuando sentía que los pulmones me fallaban y el miedo me apretaba la garganta como una mano invisible, mi hijo eligió una fiesta. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tengo que contarte algo. Algo que duele cada vez que lo recuerdo. Porque hubo un tiempo en que Diego me miraba como si yo fuera el hombre más importante del mundo. Hubo un tiempo en que su mano pequeña se aferraba a la mía cada mañana antes de que yo saliera a trabajar. Hubo un tiempo en que él decía, «Quiero ser como tú, papá». ¿Qué pasó? ¿En qué momento el amor de un hijo se convierte en vergüenza? ¿En qué momento un padre deja de ser un héroe para convertirse en nada? Todo cambió cuando don Rafael se hizo rico. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la otra mitad te romperá el corazón. Me llamo Mateo Ruiz, pero en el barrio de Carabanchel todos me conocen como Tío Mateo. Tengo 60 años, las manos curtidas por el volante y una historia que contar. Una historia que comienza hace 32 años, en una fría mañana de febrero cuando mi mundo se derrumbó. María estaba embarazada de 8 meses. Ese día amaneció quejándose de un dolor extraño en el pecho, pero ambos pensamos que eran las molestias normales del embarazo. Yo tenía que trabajar. Siempre tenía que trabajar porque el dinero nunca alcanzaba, pero algo en su mirada me hizo dudar. «Quédate», me dijo, acariciándose la barriga. «Hoy quédate». Debí quedarme. Dios sabe que debí quedarme. Pero salí a trabajar. Necesitábamos cada euro para cuando naciera el bebé. Llevaba apenas 2 horas conduciendo cuando sonó el teléfono. Era la vecina, doña Carmen, y su voz sonaba rota. «Mateo, vuelve ahora. María se ha desmayado». Nunca había conducido tan rápido en mi vida. Las calles de Madrid pasaban borrosas por la ventanilla. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Llegué al hospital con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Un médico joven, con ojos cansados, me esperaba en urgencias. «Señor Ruiz, hemos tenido que hacer una cesárea de emergencia. El bebé está bien, es un niño». «¿Y María?», pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. El médico bajó la mirada. «Lo siento mucho, su corazón no». Resistió. Hicimos todo lo posible. ¿Sabes lo que se siente cuando el mundo se detiene? Cuando los sonidos se vuelven lejanos, como si estuvieras bajo el agua, y las luces del hospital te queman los ojos, pero no puedes llorar porque el dolor es tan grande que ni siquiera te deja respirar. María tenía 28 años. Yo, 28 también. Éramos niños jugando a ser adultos, y de repente yo estaba solo con un bebé en brazos y un futuro que daba tanto miedo que prefería no pensar en él. Pero cuando vi a Diego por primera vez, tan pequeño, tan frágil, envuelto en esa manta azul del hospital, supe que no podía rendirme. Sus ojos, idénticos a los de María, me miraban como si yo fuera su único refugio en el mundo. Y lo era. «Te prometo», le susurré, con lágrimas finalmente rodando por mis mejillas, «que nunca te faltará nada. Te prometo que nunca sentirás que te falta tu madre, porque yo seré los dos. Te lo prometo, hijo». Y cumplí esa promesa. Durante 32 años cumplí esa promesa. Los primeros años fueron los más duros. Trabajaba turnos de 14 horas, a veces 16. El taxi se convirtió en mi segundo hogar, o quizás en el primero, porque pasaba más tiempo en él que en nuestro pequeño apartamento de Carabanchel. Doña Carmen, bendita sea,
cuidaba a Diego durante el día, pero cada noche, sin importar lo cansado que estuviera, yo llegaba a casa y pasaba tiempo con mi hijo. Le daba el biberón, le cantaba las mismas canciones que María solía tararear, le leía cuentos hasta que sus ojitos se cerraban. «Papá», me dijo una noche cuando tenía 4 años, «¿por qué no tengo mamá como los otros niños?». Me partió el alma. Me arrodillé frente a él y le tomé las manitas. «Tu mamá está en el cielo, campeón, pero ella te quiere muchísimo, ¿sabes? Y cada vez que miras las estrellas, ella te está viendo desde allá arriba». «¿Y tú?», preguntó con esos ojos enormes. «¿Tú también te vas a ir al cielo?». «No, hijo, yo me quedo aquí contigo, siempre». Y lo abracé fuerte, tan fuerte que temía hacerle daño, pero necesitaba que supiera que era verdad, que nunca lo abandonaría. Pero lo que yo no sabía entonces era que 30 años después, él sería quien me abandonaría a mí, por dinero, por estatus, por un suegro rico que le ofrecía algo que yo jamás podría darle, la ilusión de pertenecer a un mundo que nos había cerrado las puertas desde siempre. Los años pasaron. Diego creció. Era un niño brillante, con la sonrisa de su madre y mi terquedad. Sacaba buenas notas sin que yo tuviera que presionarlo. Los profesores me llamaban para felicitarme. «Su hijo es especial, señor Ruiz», me decía la profesora de matemáticas cuando Diego tenía 12 años. «Con las calificaciones que tiene, podría estudiar lo que quisiera». Y yo, que apenas había terminado la secundaria, sentí un orgullo que me llenaba el pecho hasta casi reventar. Mi hijo, mi Diego, él tendría las oportunidades que yo nunca tuve. Recuerdo perfectamente el día que cumplió 15 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta nueva. No era nada del otro mundo. Una mountain bike azul que encontré en oferta, pero cuando la vio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «¡Es la mejor bicicleta del mundo, papá! ¡Gracias!». Esa noche, después de la pequeña fiesta que organizamos con los vecinos del barrio, Diego se sentó a mi lado en el sofá. «Papá, cuando sea mayor voy a trabajar mucho y te voy a comprar un coche nuevo, uno de esos grandes y lujosos, y ya no tendrás que trabajar en el taxi». Me reí y le revolví el pelo. «Hijo, el taxi me ha dado todo lo que tengo. No me avergüenzo de él». «Yo tampoco», dijo con firmeza. «Yo nunca me voy a avergonzar de ti, papá. Nunca». Pero ese nunca duró exactamente 12 años, y cuando se rompió, se hizo pedazos de una manera que jamás imaginé posible. Diego entró en la Universidad Politécnica de Madrid para estudiar arquitectura. Yo casi no podía creerlo. Mi hijo, el hijo de un taxista, estudiando en una de las mejores universidades de España. Trabajé el doble, triple. Aceptaba todos los turnos nocturnos que podía, los más peligrosos, los que otros taxistas rechazaban, porque cada euro que ganaba iba directo a la matrícula, a los libros, a los materiales que Diego necesitaba. Hubo noches en que llegaba a casa con apenas 3 horas para dormir antes de volver a salir. El cuerpo me dolía, especialmente la espalda, pero cuando veía a Diego estudiando hasta tarde con sus planos y sus maquetas, todo el cansancio valía la pena. Fue en segundo año cuando conoció a Isabel. La primera vez que la trajo a casa, recuerdo que me sorprendió. Era una chica guapa, educada, con esa forma de hablar que delataba que venía de una familia con más recursos que nosotros. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que miraba a Diego, con adoración genuina. «Mucho gusto, señor Ruiz», me dijo, estrechándome la mano con firmeza. «Diego me ha hablado muchísimo de usted». «Llámame Mateo, hija. Aquí no somos tan formales». Ella sonrió. «Diego me contó cómo lo crió usted solo. Eso es admirable». Y parecía sincera. Esa era la parte que más dolió después, que al principio Isabel parecía sincera. Los meses pasaron y la relación se puso seria. Diego me habló de los padres de Isabel. «Su padre, don Rafael, trabajó en la construcción toda su vida, papá. Es un hombre trabajador, como tú. Ahora tiene una pequeña empresa de reformas.
Nada grande, pero le va bien. ¿Y te aceptan? Pregunté, porque conocía cómo funcionaba el mundo. Sabía que las familias con algo de dinero a veces miraban por encima del hombro a los que teníamos menos. Sí, papá. Don Rafael dice que le caigo bien. Dice que ve que trabajo duro y que tengo ambición. Ambición. Esa palabra resonó en mi cabeza de una manera extraña. Conocí a don Rafael y a su esposa, doña Beatriz, en la cena de pedida de mano. Nos reunimos en un restaurante de clase media en Salamanca. Yo llegué con el único traje que tenía, comprado hacía 10 años para el funeral de mi hermano. Don Rafael era un hombre corpulento, de manos grandes y voz ronca. Se veía que había trabajado físicamente toda su vida. Su esposa era más refinada, pero amable. Mateo, me dijo don Rafael, apretándome la mano con fuerza. He oído que eres taxista. Sí, desde hace 40 años. Es un trabajo honrado, dijo, y me miró a los ojos. Yo empecé llevando ladrillos en una carretilla. Sé lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Me cayó bien. En ese momento me cayó bien. Si hubiera sabido lo que vendría después, si hubiera sabido cómo el dinero lo cambiaría todo, habría advertido a Diego. Le habría dicho, hijo, ten cuidado. Las personas cambian cuando la fortuna les sonríe, y a veces arrastra a otros en su transformación. Pero no dije nada, porque en ese momento todo parecía perfecto. Diego e Isabel se casaron en primavera, cuando él tenía 26 años. La boda fue modesta pero bonita, en una pequeña iglesia de Carabanchel. Don Rafael insistió en pagar la mayor parte, lo cual me dolió un poco en el orgullo, pero Diego me convenció. Papá, ya has hecho demasiado por mí, déjales esto a ellos. Recuerdo que durante la ceremonia, cuando vi a Diego esperando en el altar con su traje alquilado, sentí que María estaba ahí conmigo. Podía sentir su presencia, su orgullo. Nuestro hijo se estaba casando, se estaba convirtiendo en un hombre. Cuando me tocó bailar con Diego, porque no había madre para el baile tradicional, puse una canción que María amaba, Bésame mucho, de Cesárea Évora. Diego tenía lágrimas en los ojos. Ojalá mamá estuviera aquí, susurró. Está aquí, hijo, en ti, en cada cosa buena que haces. Ella está aquí. Lo abracé fuerte y en ese momento todo era perfecto. Mi hijo era feliz. Tenía una esposa que lo amaba. Tenía un futuro brillante. ¿Cómo podía saber yo que en menos de 2 años ese mismo hijo me miraría con vergüenza? ¿Cómo podía saber que el dinero, ese maldito dinero, lo cambiaría todo? Después de la boda, Diego e Isabel se mudaron a un apartamento pequeño en Moratalaz. Yo los visitaba cada domingo. Llegaba con dulces para Isabel y ayudaba a Diego con las pequeñas reparaciones del piso. Al año siguiente nació Sofía. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez, fue como sostener a Diego de nuevo. La misma nariz pequeña, los mismos ojos curiosos. Es perfecta, le dije a Diego, con lágrimas corriendo por mi rostro. Es perfecta, hijo. Como su abuelo, dijo Diego, poniendo su mano en mi hombro. Espero ser la mitad del padre que tú fuiste para mí. Esas palabras me llenaron de una felicidad que no sabía cómo contener. 3 años después nació Lucas, otro nieto, otra bendición. Mi vida se sentía completa de una manera que nunca imaginé posible después de perder a María. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Llegaba temprano, jugaba con Sofía y Lucas, comíamos juntos. Diego me contaba sobre su trabajo en un estudio de arquitectura, sobre sus proyectos, sus sueños. Y yo escuchaba, orgulloso, pensando, lo logré. A pesar de todo, lo logré. Pero entonces don Rafael ganó la lotería empresarial. Y todo, absolutamente todo, comenzó a desmoronarse. Fue una de esas historias que parecen sacadas de una película. Don Rafael, con su pequeña empresa de reformas, consiguió el contrato de su vida: renovar 3 edificios completos en el barrio de Chamberí para un inversor extranjero. El proyecto fue un éxito rotundo. Luego vinieron más contratos, más edificios.
En menos de 2 años, la pequeña empresa de don Rafael se había convertido en Construcciones Rafael S.L., con oficinas en el centro de Madrid y una flota de vehículos de empresa. Don Rafael se mudó a un chalet en Pozuelo de Alarcón, compró un Mercedes, comenzó a vestir trajes caros y a frecuentar restaurantes donde la entrada costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Y Diego comenzó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, sutiles, tan sutiles que pensé que las estaba imaginando. Un domingo llegué a su casa. Habían comprado un piso más grande en Las Rosas, pagado en parte por don Rafael, y toqué el timbre. Diego abrió, pero no me invitó a pasar inmediatamente como siempre hacía. «Papá, ¿no llamaste antes de venir?» «Siempre vengo los domingos, hijo. ¿Pasa algo?» «Es que tenemos invitados, unos colegas de Isabel». Desde adentro escuché voces, risas, música suave, una fiesta pequeña. «No te preocupes», dije, sintiendo algo extraño en el pecho. «Paso otro día». «Sí, mejor, te llamo mañana». Pero no llamó al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Y así comenzó la distancia. Una distancia que crecía cada semana, cada mes, hasta convertirse en un abismo que yo no sabía cómo cruzar. Los domingos dejaron de ser sagrados. A veces Diego ponía excusas, tenían planes, los niños estaban enfermos, tenían trabajo. Otras veces simplemente no contestaba el teléfono. Cuando lograba verlo, notaba cosas que me partían el alma. Una tarde estaba en su casa, había insistido tanto que finalmente aceptó que fuera, y sonó mi teléfono. Era un cliente del taxi. «Disculpa, hijo», dije, «tengo que atender esto». Hablé brevemente con el cliente, explicándole que no estaba trabajando ese día, pero que podía recomendarle a otro compañero. Cuando colgué, vi que Diego me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Era incomodidad? ¿Vergüenza? «Papá», dijo con tono cuidadoso, «¿todavía sigues con el taxi? Pensé que ya te habrías jubilado». «¿Jubilarme? Hijo, solo tengo 58 años. Y además, ¿con qué viviría?» «Es que…» se detuvo, como buscando las palabras. «¿No has pensado en hacer algo diferente?» Algo diferente. Como si conducir un taxi fuera algo de lo que avergonzarse. «Me gusta lo que hago, Diego, y me ha dado para criarte y que estudiaras». «Sí, claro», dijo rápidamente. Solo decía, pero el daño estaba hecho. Esa pequeña semilla de duda, de vergüenza, había sido plantada entre nosotros. Y esa semilla, alimentada por el dinero de don Rafael y las nuevas aspiraciones de Diego, crecería hasta convertirse en un árbol venenoso que mataría nuestra relación. Las visitas se hicieron más espaciadas. 3 semanas sin verlo, luego un mes. Cuando llamaba, Diego sonaba apurado, distante. «Papá, estoy en una reunión. Papá, los niños tienen actividades. Papá, Isabel no se siente bien». Siempre había una excusa, siempre. Una noche, después de un turno especialmente largo, me armé de valor y fui a su casa sin avisar. Necesitaba hablar con él. Necesitaba entender qué estaba pasando. Isabel abrió la puerta. Su expresión fue de sorpresa, pero me saludó con su amabilidad de siempre. «Mateo, qué sorpresa. Pasa, pasa». «¿Está Diego?» «Sí, está en su estudio. Ha tenido un día pesado en el trabajo. Está trabajando en un proyecto grande que le consiguió mi padre». Por supuesto, don Rafael. Subí al estudio. Diego estaba frente a su computadora, mirando planos. «Hijo, necesito hablar contigo». Se sobresaltó, como si no esperara verme. «Papá, ¿qué haces aquí?» ¿Qué hago aquí? Soy tu padre, Diego. Hace más de un mes que no te veo. No contestas mis llamadas. ¿Qué está pasando?» Suspiró. Ese tipo de suspiro que suelta la gente cuando está a punto de decir algo que no quiere decir. «Papá, es que he estado muy ocupado. Demasiado ocupado para tu padre. El padre que te crió solo. El padre que trabajó día y noche para que tú pudieras estar donde estás». Lo dije con más dureza de la que pretendía. Diego cerró los ojos. «No empieces con eso, papá. Siempre es lo mismo contigo. Trabajé tanto por ti, me sacrifiqué por ti. Ya lo sé. ¿Crees que no lo sé?»
Sus palabras fueron como cuchillos. Me quedé sin aliento por un momento. No te lo digo para que te sientas en deuda, hijo. Te lo digo porque me duele verte así. Me duele que me evites. No te evito, dijo, pero no me miraba a los ojos. Es solo que las cosas han cambiado. Tengo responsabilidades, tengo una familia que mantener. Yo también soy tu familia. Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Lástima. Mi hijo me miraba con lástima. Lo sé, papá, y te quiero, pero necesito espacio. ¿Está bien? Solo necesito espacio. Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos. Conduje mi taxi de vuelta a Carabanchel con lágrimas nublándome la vista. Y lo peor de todo era que no entendía qué había hecho mal. ¿Amarlo demasiado? ¿Sacrificarme demasiado? ¿Ser su padre? Fue en la cena de Navidad cuando mi hijo me humilló delante de toda su nueva familia. Don Rafael había organizado una cena en su chalet de Pozuelo. Yo llegué con mi viejo abrigo y una botella de vino barato. Diego me miró de arriba abajo y susurró algo que nunca olvidaré. Papá, la próxima vez avisa antes de venir. No todos vienen así vestidos. Así vestidos. Como si fuera un mendigo. Como si no fuera el hombre que le dio todo. Pero esa no fue la primera vez, ni sería la última, porque cuando don Rafael se hizo rico, mi hijo comenzó a ver el mundo con otros ojos. Y yo, su padre, el taxista que trabajó 40 años para darle una vida mejor, de repente me convertí en su vergüenza más grande. ¿Sabes lo que duele más que la traición? La traición lenta. Esa que te va matando de a poco, día tras día, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces al hombre roto que te devuelve la mirada. Pero lo que Diego no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en las calles de Madrid, en los bares de Carabanchel, en los mercados de Vallecas, yo no era el taxista pobre. Yo era tío Mateo, el hombre que había ayudado a cientos de personas, el hombre que tenía más honor en su dedo meñique que don Rafael en todo su cuerpo lleno de billetes. Y cuando la rueda de la fortuna girara, porque siempre gira, Diego descubriría quién era realmente su padre. Pero para entonces sería demasiado tarde. 6 meses después de aquella conversación dolorosa en su estudio, las cosas empeoraron. Don Rafael no solo se había enriquecido, se había convertido en uno de los constructores más importantes de Madrid. Su empresa ahora manejaba proyectos millonarios. Aparecía en revistas de negocios, cenaba con políticos, y Diego, mi Diego, se convirtió en su arquitecto estrella. Don Rafael le dio un puesto en su empresa, director de proyectos arquitectónicos. Un título pomposo, una oficina enorme, un sueldo que yo no ganaría en 10 años de trabajar en el taxi. Diego se compró un BMW Serie 5 negro. Se mudaron a un chalet adosado en Majadahonda. Isabel comenzó a vestir ropa de diseñador y a frecuentar spas caros. Los niños entraron a un colegio privado británico donde la matrícula costaba más que mi renta anual. Y yo seguía siendo el mismo Mateo de siempre, con mi taxi de 12 años, mi apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel, mis camisas compradas en los mercadillos. La primera humillación real vino en el cumpleaños de Sofía. Cumplía 9 años. Llegué al chalet nuevo con un regalo envuelto en papel de colores. Una muñeca de flamenco que había visto en una tienda del centro. No era cara, pero era bonita y pensé que a Sofía le gustaría. La fiesta estaba llena de niños bien vestidos, padres elegantes, catering profesional. Había un castillo inflable enorme en el jardín, un mago contratado, una mesa de postres que parecía sacada de una revista. Me sentí fuera de lugar desde el momento en que entré. Sofía corrió hacia mí. «¡Abuelo Mateo!», gritó, abrazándome las piernas. Le di mi regalo. Lo abrió con entusiasmo mientras otros niños se arremolinaban alrededor. «¡Mira, mamá! ¡El abuelo me trajo una muñeca!». Isabel sonrió,
pero fue una sonrisa tensa. «Qué bonita, Sofía. Ve a jugar con tus amigos». Entonces escuché una voz a mis espaldas, una mujer elegante, con un collar de perlas y un vestido que probablemente costaba más que mi coche, le susurraba a otra. «¿Ese es el padre de Diego, el taxista?» «Sí», respondió la otra en voz baja. «Isabel me contó. Parece que Diego prefiere no hablar mucho de él». «Se nota», dijo la primera, mirándome de reojo. «Mira cómo viene vestido. ¡Qué vergüenza!» ¿Sabes qué se siente cuando te conviertes en invisible para tu propio hijo? Cuando estás en una habitación llena de gente y nadie te ve, nadie te saluda, nadie te habla, porque eres un recordatorio incómodo del pasado humilde que algunos quieren olvidar. Busqué a Diego con la mirada. Estaba al otro lado del jardín, riendo con un grupo de hombres trajeados. Don Rafael estaba entre ellos, con su traje de 3.000 euros y su reloj Rolex brillando al sol. Me acerqué. «Diego, hijo». Se dio vuelta. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Incomodidad? «Ah, papá, no sabía que habías llegado». «Acabo de llegar. Quería saludar a mi nieta». «Sí, claro. Oye, papá, estos son unos socios de don Rafael. Estamos hablando de negocios». Uno de los hombres me extendió la mano de mala gana. «¿Y usted a qué se dedica, señor?» «Mateo, soy taxista». El hombre retiró su mano rápidamente, como si mi profesión fuera contagiosa. «Ah, qué interesante». Diego se aclaró la garganta. «Papá, ¿por qué no vas a ver a los niños? Hay comida en la mesa de allá». Me estaba despachando, como se despacha a un vendedor ambulante, como se despide a alguien molesto. «Claro, hijo, no quiero interrumpir tus negocios». Caminé hacia la mesa de comida con un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Me serví un plato de comida que no tenía hambre para comer. Me senté en una silla apartada y observé a mi hijo reír y bromear con gente que probablemente ni siquiera sabía su apellido un año atrás. Y en ese momento tomé una decisión. Una decisión que me dolió en el alma, pero que era necesaria. Dejaría de buscar a Diego. Si él quería verme, tendría que dar el primer paso, porque la dignidad, la poca dignidad que me quedaba, valía más que mendigar el amor de mi propio hijo. Pero mientras Diego me rechazaba, las calles de Madrid me abrazaban, porque verás, en los 42 años que llevaba conduciendo taxi, no solo había transportado personas, había ayudado a gente, había sido testigo de vidas, había hecho una diferencia. Una mañana de martes, recogí a una mujer mayor en la Puerta del Sol. Llevaba 2 bolsas pesadas de supermercado y cojeaba visiblemente. «A la calle Bravo». «Murillo, por favor», dijo, sentándose con un suspiro de dolor. Durante el trayecto hablamos. Me contó que vivía sola, que su pensión apenas le alcanzaba, que sus hijos vivían en otras ciudades y rara vez la visitaban. «Ya no puedo cargar las bolsas como antes», dijo con tristeza. «Pero tengo que comer, ¿verdad?». Cuando llegamos a su edificio, apagué el taxímetro antes de que ella pudiera ver el precio. «Son 5 euros», le dije, aunque el taxímetro marcaba 14. «¿5? Pero...» «5 euros, señora. Y espere, le ayudo con las bolsas». Cargué sus compras hasta el 3er piso. Su apartamento olía a naftalina y soledad. Le dejé las bolsas en la cocina. «Dios lo bendiga», dijo ella con lágrimas en los ojos. «No sabe lo que significa esto para mí». «Para mí también significa algo, señora. Que pase buen día». Y eso era lo que hacía, todos los días, con ancianos que apenas podían pagar la carrera, con madres solteras cargadas de niños, con inmigrantes perdidos que no hablaban español, con estudiantes sin dinero que necesitaban llegar a un examen. El dueño de la cafetería de mi esquina, Paco, siempre me guardaba un café con leche gratis. «Tío Mateo», me decía, «después de lo que hiciste por mi hijo, nunca pagarás un café en mi local». Había llevado a su hijo al hospital en plena madrugada cuando tuvo un ataque de apendicitis, gratis, sin pensarlo. Porque eso es lo que hace la gente buena, ayuda. La señora del estanco me regalaba el periódico cada mañana. «Es lo menos que puedo hacer, Mateo. Mi madre me ha contado cómo la ayudaste cuando no tenía para pagar el taxi al médico».
En el mercado de Carabanchel, todos los vendedores me conocían. Me daban fruta extra, me guardaban las mejores verduras, me saludaban con afecto genuino. «Don Mateo, venga, que tengo unas naranjas buenísimas para usted». Don Mateo, tío Mateo, no el taxista, no el pobre, no el que no tiene educación. Era respetado, era querido, era valorado por lo que realmente importa: la bondad, la generosidad, el honor. Cosas que el dinero no puede comprar y que Diego, cegado por el brillo del éxito de don Rafael, había olvidado por completo. Una noche lluviosa de octubre, recogí a un joven en la estación de Atocha. Estaba empapado, temblando. «¿A dónde va, chico?» A Móstoles, pero solo tengo 7 euros. Si no me alcanza, puedo bajarme donde sea». Miré por el espejo retrovisor. No tendría más de 20 años. Llevaba una mochila gastada y tenía ojeras profundas. «¿Estudiante?» «Sí. Bueno, trabajo de día y estudio de noche. Hoy me quedé sin metro y...» «Tranquilo, te llevo a Móstoles. Y los 7 euros te los quedas. Cómprate algo caliente de comer». «Señor, no puedo aceptar». «Claro que puedes. Algún día, cuando tú puedas, ayudas a otro que lo necesite. Así funciona el mundo. O así debería funcionar». El chico lloró en silencio todo el camino. Cuando llegamos, me dio la mano. No sé su nombre, pero nunca lo olvidaré. Me llamo Mateo, y tú tampoco me vas a olvidar porque vas a tener éxito, vas a ayudar a otros y vas a recordar al taxista loco que te llevó gratis bajo la lluvia. Sonrió entre lágrimas. Lo prometo. Eso era mi vida, una vida que mi hijo consideraba vergonzosa. Una vida que para mí valía más que todos los BMW y chalets de Majadahonda juntos. Pero Diego no había terminado de romperme el corazón. 4 meses después de la fiesta de Sofía, recibí una llamada de Isabel. Su voz sonaba nerviosa. «Mateo, necesito hablar contigo. Podemos vernos, sin que Diego lo sepa». Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Isabel tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. «¿Qué pasa, hija? ¿Los niños están bien?» «Los niños están bien. Es Diego». «¿Está enfermo?» «No, es solo que...» «Ay, Mateo, no sé cómo decirte esto». Me preparé para lo peor. «Dime». «El otro día estábamos cenando con mi familia. Mi padre estaba contando anécdotas de cuando Diego y yo éramos novios, y entonces hizo una pausa, como si las palabras le dolieran físicamente. Entonces mi tía preguntó: «¿Y cómo está tu padre, Diego? Hace tiempo que no lo vemos». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué dijo él?» Isabel bajó la mirada. Dijo que estabas muy ocupado con tu trabajo, que casi no lo veías, que tú eras muy independiente y que preferías tu vida así». «Mentira», susurré, «todo mentira». «Lo sé, yo lo sé, Mateo». Entonces mi padre dijo: «Bueno, es comprensible, los taxistas trabajan mucho». Y Diego se le quebró la voz. Diego dijo: «Sí, bueno, cada quien con su vida. Yo prefiero que mis hijos se relacionen con gente que pueda enseñarles algo útil para su futuro». Las palabras me golpearon como puñetazos, cada una tras otra. Gente que pueda enseñarles algo útil, como si yo no tuviera nada que enseñar, como si 40 años de trabajo honrado, de ayudar a otros, de vivir con dignidad, no valieran nada. Isabel, yo no pude continuar. La garganta se me cerró. Yo le dije que se callara, continuó Isabel, con lágrimas rodando por sus mejillas. Le dije que estaba siendo injusto y cruel. Discutimos esa noche. Le dije que tú eres un buen hombre, que lo sacrificaste todo por él. Pero él dijo que yo no entendía, que las cosas habían cambiado, que tenemos una posición social que mantener. Una posición social. Mi hijo había cambiado un padre por una posición social. ¿Por qué me cuentas esto, Isabel? Porque no está bien, porque esos niños adoran a su abuelo y Diego está tratando de alejarlos de ti, porque yo me casé con un hombre bueno y no reconozco al hombre en el que se ha convertido. Me limpié los ojos rápidamente. No quería llorar delante de ella.
Gracias por decirme, hija, pero no te pongas en medio. No quiero causar problemas en tu matrimonio. Mateo, tú no eres el problema. El problema es Diego y mi padre, que lo está llenando de ideas estúpidas sobre el éxito y el dinero. Nos despedimos con un abrazo largo. Isabel era buena. Siempre lo había sido. No era culpa suya que su padre fuera un hombre nuevo rico sin clase, ni que mi hijo hubiera perdido el norte. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que don Rafael estaba a punto de caer, y que cuando cayera, arrastraría a Diego con él. Y entonces, solo entonces, mi hijo volvería a necesitar a su padre taxista. La gota que colmó el vaso llegó 3 meses antes de que yo enfermara. Don Rafael organizó una cena de gala en un hotel 5 estrellas del centro de Madrid. Era para celebrar que su empresa había ganado un contrato millonario para construir un complejo residencial de lujo. Isabel me llamó para invitarme. Mateo, sé que Diego no te ha llamado, pero yo quiero que vengas. Eres familia. No sé, hija, no creo que sea buena idea. Por favor, los niños quieren verte, yo quiero verte. Ven. Accedí, pero en el fondo sabía que era un error. La noche de la cena me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Diego, ahora un poco más apretado y claramente pasado de moda. Llegué al hotel y me sentí inmediatamente fuera de lugar. Había más de 100 personas, empresarios, políticos, gente importante. Las mujeres llevaban vestidos de gala, los hombres esmóquines. Había champán, camareros con bandejas de plata, un cuarteto de cuerda tocando música clásica. Y ahí estaba yo, Mateo el taxista, con mi traje viejo y mis zapatos gastados. Encontré a Isabel en la entrada del salón. Mateo, me alegro de que vinieras, me dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Dónde está Diego? Está con mi padre, en la mesa principal. Ven, te llevo a tu mesa. Me llevó a una mesa en la parte de atrás del salón. Ni siquiera estaba con la familia. Estaba con gente que claramente no conocía, empleados de bajo rango de la empresa. Isabel, ¿por qué estoy aquí atrás? Ella evitó mi mirada. Fue cosa de Diego. Dijo que había poco espacio en la mesa familiar. Poco espacio. Para su padre, el hombre que lo crió solo. Me senté sin decir nada más. La cena transcurrió en una neblina. Yo apenas probé la comida. Miraba hacia la mesa principal donde Diego reía, brindaba. Era el centro de atención junto a don Rafael. En un momento los niños, Sofía y Lucas, me vieron y corrieron hacia mí. ¡Abuelo! ¡No sabíamos que estabas aquí! Los abracé fuerte, respirando su olor a champú infantil y caramelos. Aquí estoy, mis amores. ¿Cómo están? Aburridos, dijo Lucas. Esta fiesta es para adultos. ¿Nos cuentas un cuento? Claro que sí. Los senté en mis piernas y comencé a contarles una historia, la misma que le contaba a Diego cuando era pequeño, sobre un caballero valiente que luchaba contra dragones. Y mientras les contaba esa historia, mientras sus caritas se iluminaban con cada palabra, me di cuenta de algo. Diego podía alejarse de mí, podía avergonzarse de mí, podía fingir que yo no existía, pero esos niños me amaban. Y ese amor, puro, incondicional, inocente, era lo único que me mantenía de pie. Entonces escuché una voz fría detrás de mí. «Sofía, Lucas, vuelvan a la mesa, ahora». Era Diego. Su tono no admitía discusión. «Pero papá, el abuelo nos está contando...» «He dicho ahora». Los niños se bajaron de mi regazo, confundidos. Sofía me miró con tristeza. «Adiós, abuelo. Adiós, mi amor». Diego los tomó de la mano y se los llevó. Pero antes de irse, se dio vuelta y me dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la escuchara. «Papá, la próxima vez que vengas a un evento así, trata de vestirte mejor. Das vergüenza». Y se fue. Das vergüenza. Esas 2 palabras me mataron más que cualquier enfermedad podría hacerlo después. Me levanté de la mesa, dejé mi servilleta cuidadosamente doblada y salí del hotel sin despedirme de nadie. Caminé por las calles de Madrid durante horas, con el traje apretándome el cuello como una soga, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro.
Mi hijo se avergonzaba de mí. Llegué a casa cuando amanecía. Me senté en mi pequeño sofá gastado, en mi apartamento humilde de Carabanchel, y lloré como no había llorado desde el día que murió María. Y ahí, en la oscuridad de mi sala, tomé una decisión. No volvería a buscar a Diego. No llamaría. No visitaría. Si él quería verme, sabía dónde encontrarme. Pero yo no mendigaría más su amor. Lo que no sabía era que en menos de 3 meses yo estaría en una cama de hospital, y que cuando lo llamara, él me diría las palabras que finalmente romperían para siempre algo dentro de mí. Los meses pasaron. Navidad llegó y se fue sin una llamada de Diego. Año Nuevo también. Febrero. Marzo. El trabajo en el taxi se volvió más duro. Me dolía la espalda constantemente. Me cansaba más rápido. Tosía por las noches, una tos seca que me mantenía despierto. «Tío Mateo, deberías ir al médico», me decía Paco de la cafetería. «Esa tos no suena bien». «Estoy bien, Paco, solo es la edad». Pero no estaba bien. Una noche de abril, después de un turno largo, llegué a casa y me derrumbé en el sofá. El pecho me ardía. La tos era tan fuerte que apenas podía respirar. Llamé a una ambulancia. En el hospital me diagnosticaron neumonía aguda. Los médicos dijeron que había esperado demasiado, que mis pulmones estaban muy comprometidos, que necesitaba hospitalizarme inmediatamente. Me pusieron suero, oxígeno, antibióticos intravenosos. La habitación era pequeña y fría. La ventana daba a un patio interior gris. Estaba solo. Pensé en Diego. Por supuesto que pensé en él. Era mi hijo. A pesar de todo, era mi hijo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué su número. Eran las 10 de la mañana de un sábado. Seguramente estaría en casa. 3 tonos. 4. ¿Hola? Contestó finalmente con voz distraída. Diego, soy yo, papá. Ah, papá, ¿qué pasa? Su tono era el de alguien que está ocupado y no quiere ser molestado. Estoy en el hospital, San Carlos. Me han ingresado con neumonía. Es grave, hijo. Hubo un silencio, largo, doloroso. Papá, justo ahora estamos en el cumpleaños de don Rafael. Es un almuerzo grande. Ha venido toda la familia de Isabel. No puedo irme ahora. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Que estoy en el cumpleaños de don Rafael. No puedo dejar la fiesta así como así. Ya sabes cómo es él, se ofende fácilmente. Además, es un evento importante. Diego, estoy en el hospital. Tu padre está en el hospital, con neumonía. Ya lo sé, papá, y lo siento, pero las neumonías no son tan graves con los antibióticos de ahora. Estarás bien. Mañana te visito, ¿vale? O mejor el lunes. Hoy es imposible. ¿Sabes ese momento en las películas cuando el protagonista recibe la traición final? Cuando todo se rompe de una manera tan definitiva que ya no hay vuelta atrás. Ese fue mi momento. Ese fue el instante exacto en que me di cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre. Está bien, Diego, dije con voz plana. Ve a tu fiesta. Disfruta el cumpleaños de don Rafael. Al fin y al cabo, él es más importante que tu padre. No es eso, papá. No seas dramático. Solo es mala suerte que haya caído hoy. Mala suerte, claro. Te llamo mañana, ¿sí? Mejórate. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante no sé cuánto tiempo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y caían sobre la sábana blanca del hospital. Una enfermera entró a cambiar el suero y me vio llorar. ¿Está bien, señor Ruiz? ¿Le duele algo? Sí, respondí. Me duele todo, pero no es un dolor que ustedes puedan curar. Ella me apretó la mano con comprensión y salió sin decir nada más. Pasé 5 días en ese hospital, 5 días mirando el techo, escuchando el pitido de las máquinas, sintiendo cómo el oxígeno entraba y salía de mis pulmones tañados. Diego nunca vino. Llamó una vez, el tercer día, para preguntar cómo estaba. La conversación duró menos de 2 minutos. ¿Ya te dan de alta pronto? Sí, mañana o pasado. Qué bien. Bueno, papá, tengo que dejarte. Estoy en una reunión importante con un cliente de don Rafael.
Por supuesto, siempre don Rafael. Ve a tu reunión, hijo. Te quiero, papá. Pero eran palabras vacías, palabras que decía por costumbre, no porque las sintiera. Cuando salí del hospital, algo había cambiado en mí. No era solo el cuerpo el que estaba débil, era el alma. Por primera vez en mi vida, sentí que tal vez hubiera sido mejor no despertar. Tal vez hubiera sido mejor quedarme dormido para siempre y dejar de sentir ese dolor que ningún medicamento podía aliviar. Pero la vida, esa perra cruel, tenía otros planes. Porque a veces la justicia llega cuando menos la esperas. Y don Rafael estaba a punto de descubrir que todo lo que sube, baja, y que cuando caes desde muy alto, el golpe duele mucho más. 2 meses después de salir del hospital, comencé a notar cambios en el comportamiento de Diego. Llamaba más seguido, no mucho, pero más que antes. Su voz sonaba tensa, preocupada. «¿Papá? Sí, solo llamaba para ver cómo estabas». «Bien, hijo, trabajando como siempre». «¿No te cansas? A tu edad deberías pensar en jubilarte». «Cuando pueda lo haré». Conversaciones breves, incómodas, llenas de silencios que ninguno de los dos sabía cómo llenar. En las noticias comenzaron a aparecer historias sobre el sector de la construcción. Crisis, recesión, proyectos cancelados, empresas en quiebra. Y entonces, una tarde de julio, vi un artículo en el periódico. Construcciones Rafael S.L. suspende pagos, investigan posible fraude financiero. Don Rafael. El gran don Rafael, el hombre que se creía invencible, había caído. Resulta que había invertido todo, absolutamente todo, en un proyecto faraónico que dependía de financiación bancaria. Cuando los bancos cerraron el grifo, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Peor aún, había usado dinero de anticipos de clientes para financiar otros proyectos. Era un esquema Ponzi. La fiscalía estaba investigando. Don Rafael perdió todo. El chalet de Pozuelo, los coches de lujo, la empresa, su reputación, todo. Y Diego, que había atado su carrera al carro de don Rafael, también cayó. Me enteré por Isabel, que me llamó llorando una tarde. «Mateo, no sé qué hacer. Hemos perdido todo. Mi padre está arruinado. Diego ha perdido su trabajo. Vamos a tener que vender el chalet. No podemos pagar el colegio de los niños». «Tranquila, hija, respira. Diego está destrozado. No sale de la cama, no habla, no come. Es como si se hubiera roto». Una parte de mí, una parte oscura que no me enorgullece, sintió satisfacción. Pero era una satisfacción amarga, mezclada con tristeza, porque a pesar de todo, era mi hijo, y verlo sufrir me dolía. «¿Necesitan algo?», pregunté. «¿Dinero para los niños? ¿Puedo...?» «No, Mateo, ya has hecho demasiado. Diego tiene que aprender. Tiene que recordar quién era antes de todo esto». El día que don Rafael subió a mi taxi sin reconocerme, fue el día que la vida me dio la oportunidad de vengarme. Pero también fue el día que descubrí algo peor que la traición. El arrepentimiento tardío de un hijo que destruyó a su padre por dinero que nunca fue suyo. Porque verás, la rueda de la fortuna había girado completamente. El hombre que se creía un dios ahora mendigaba un taxi barato en las calles de Madrid. Y el taxista al que tanto despreciaron, el padre vergonzoso, seguía siendo el mismo hombre honrado de siempre. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que al final, cuando Diego más me necesitara, yo estaría ahí. No para cobrar venganza, no para decir, «te lo dije», sino porque eso es lo que hace un padre. Estar presente incluso cuando no lo merece. Y cuando mi hijo finalmente entendiera todo, cuando viera con sus propios ojos quién era realmente su padre y quién era el hombre que tanto había admirado, sería demasiado tarde. Porque hay heridas que el tiempo no cura. Hay palabras que no se pueden retirar. Hay traiciones que, aunque perdonadas, nunca se olvidan. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad y de cómo Diego perdió algo que nunca podrá recuperar, la certeza del amor incondicional de su padre. 3 meses después de la caída de don Rafael, yo seguía trabajando en mi taxi. Las calles de Madrid eran mi refugio, mi terapia,
mi razón para levantarme cada mañana. Era un martes lluvioso de octubre, el tipo de día en que la gente prefiere quedarse en casa, pero la vida no siempre te da esa opción. Yo estaba cerca de la estación de Chamartín cuando un hombre hizo señas desesperadamente bajo la lluvia. Frené. La puerta trasera se abrió y un hombre empapado se dejó caer en el asiento con un suspiro de alivio. Gracias, gracias. Llevo 20 minutos esperando taxi. ¿Puede llevarme a Aravaca? Me quedé helado. Reconocí esa voz antes de verle la cara por el espejo retrovisor. Don Rafael. Pero él no me reconoció a mí. Yo era solo otro taxista, uno más entre miles. Lo observé en silencio. ¡Qué diferencia! El hombre que había visto hace unos meses con su traje de 3.000 euros y su Rolex, ahora llevaba una chaqueta gastada, pantalones arrugados, zapatos que habían visto mejores días. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y arrugas que no estaban ahí antes. ¿Aravaca? Repetí, manteniendo mi voz neutral. Sí, mi hija vive allí. Tuvieron que mudarse, las cosas han cambiado. Arranqué el taxi. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. El silencio en el coche era denso, interrumpido solo por el sonido de los limpiaparabrisas. Don Rafael suspiró pesadamente. ¿Lleva mucho tiempo de taxista? 42 años. 42. Eso es toda una vida. Hizo una pausa. Yo tuve una empresa de construcción. Construcciones Rafael. Quizás haya oído hablar de ella. Algo leí en los periódicos. Entonces sabrá que todo se fue al carajo. Soltó una risa amarga. 20 años construyendo y en 6 meses desapareció. Seguimos conduciendo. Entonces, en la calle Bravo Murillo, pasamos frente a la cafetería de Paco. Él estaba afuera, colocando las mesas a pesar de la lluvia. Me vio y agitó la mano con entusiasmo. «¡Tío Mateo! ¡Pasa luego por el café!» Levanté la mano en respuesta. Don Rafael se incorporó en su asiento. «¿Tío Mateo? ¿Lo llaman así?» «En el barrio, sí. Debe ser querido. Intento ayudar cuando puedo». Seguimos avanzando. En el mercado de Carabanchel, varios vendedores me saludaron. Doña Mercedes me tiró un beso desde su puesto. Don Antonio me saludó con la mano. Parece que lo conoce todo el mundo, observó don Rafael. Llevo 40 años recorriendo estas calles. Uno hace amigos. O enemigos, dijo él con amargura. Yo creía tener amigos. Resulta que solo tenía socios. Y cuando no hay dinero, los socios desaparecen. Llegamos a un semáforo. A nuestro lado había una anciana cargando bolsas pesadas. Reconocí a la señora Dolores. Bajé la ventanilla. «Doña Dolores, ¿a dónde va con esta lluvia?» «Ay, don Mateo, a casa, mijo». «Suba, la llevo». «No, no, tienes un pasajero». Miré a don Rafael por el espejo. «¿Le importa si hacemos una parada rápida? Vive a 2 calles». Don Rafael negó con la cabeza sorprendido. «No, claro, adelante». La señora subió, empapada. Le ayudé con las bolsas. La llevé hasta su edificio y le cargué las compras hasta la puerta. «¿Cuánto te debo?» «Nada, señora. Ya sabe que usted no paga». Cuando regresé al taxi, don Rafael me miraba con una expresión extraña. No le cobró. No. ¿Por qué? Porque ella apenas tiene para comer. ¿Para qué le voy a cobrar un taxi? Pero es un negocio. Gano suficiente, y hay cosas más importantes que el dinero. Don Rafael se recostó en el asiento, callado, pero lo que él no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era quién era realmente el hombre que conducía ese taxi. Llegamos a Aravaca. Don Rafael me dio la dirección exacta. Era un edificio modesto, de clase media, con fachada desgastada. «¿Cuánto le debo?» 20 euros. Contó el dinero cuidadosamente. Sacó un billete de 20 y 3 euros más. «Quédese con el cambio. Ha sido amable, y no mucha gente es amable estos días». Estaba a punto de salir cuando se detuvo. «¿Puedo preguntarle algo, taxista?» «Claro». «¿Usted es feliz?» «Con su vida, quiero decir. Con esto», señaló el taxi. La pregunta me tomó desprevenido. «Sí,
respondí después de pensarlo. Soy feliz. No tengo mucho dinero. Mi apartamento es pequeño. Mi coche es viejo. Pero tengo dignidad. Tengo el respeto de mi barrio. Tengo paz. ¿Y usted? Cuando lo tenía todo, ¿era feliz? Don Rafael bajó la mirada. No, admitió. Estaba tan ocupado ganando dinero, tan obsesionado con tener más, que olvidé lo importante. Olvidé a mi familia. Olvidé quién era. Se bajó del taxi, pero antes de alejarse, golpeó la ventanilla. La bajé. ¿Cómo se llama, taxista? Mateo. Mateo Ruiz. Vi cómo su rostro palidecía. Su boca se abría lentamente. Sus ojos se agrandaban con reconocimiento y horror. ¿Mateo Ruiz? ¿El padre de Diego? El mismo. Se tambaleó hacia atrás. ¿Usted es tío Mateo? Sí. Dios mío. Yo no sabía. Diego nunca habló mucho de usted. ¿Pensó que yo era un don nadie? ¿Un taxista insignificante del que había que avergonzarse? Don Rafael no respondió. Le voy a decir algo, don Rafael, continué con voz firme. Usted le dio a mi hijo dinero, oportunidades, un puesto importante. Le dio cosas. Materiales. Pero yo le di la vida. Yo lo crié solo desde que era un bebé. Yo trabajé día y noche para que él pudiera estudiar. Yo le enseñé lo que significa el honor, el trabajo duro, la dignidad. Lo sé, yo... Y cuando usted se hizo rico, cuando llenó su cabeza con ideas de éxito y estatus social, mi hijo se olvidó de todo eso. Se olvidó de mí. Me llamó vergüenza. Y usted alimentó esa monstruosidad. Don Rafael tenía lágrimas en los ojos. Tiene razón. Yo creí que el dinero lo era todo. Le metí en la cabeza a Diego que tenía que olvidar de dónde venía. Y ahora ambos han perdido, dije. Usted perdió su imperio, y Diego perdió a su padre. Don Rafael se limpió los ojos con el dorso de la mano. Puede perdonarme, Mateo. No es a mí a quien tiene que pedirle perdón. Es a su hija, es a sus nietos. Yo ya no espero nada de usted ni de su familia. ¿Y Diego? ¿Puede perdonar a Diego? Esa pregunta me partió el alma. No lo sé, admití. Honestamente, no lo sé. Don Rafael asintió y se alejó bajo la lluvia, con los hombros caídos, derrotado. Arranqué el taxi y me alejé. Y mientras conducía, sentí algo extraño. No era satisfacción, era tristeza. Tristeza por todo lo que podría haber sido y nunca fue. 2 semanas después recibí una llamada de Isabel. «Mateo», su voz sonaba desesperada. «Diego está en el hospital». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué pasó?» «Se desmayó en casa. Es estrés severo, ansiedad aguda, depresión. Está muy mal, Mateo. No habla, no come». «¿En qué hospital?» «Hospital Universitario La Paz. Pero, Mateo, él no me ha pedido que te llame. Yo te llamo porque creo que te necesita, aunque él no lo sepa». «Voy para allá». Llegué al hospital media hora después. Isabel me esperaba en la puerta. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. «Está adentro. Los niños te han extrañado tanto, Mateo». Me abrazó fuerte. «Gracias por venir. Sé que Diego no lo merece, pero...» «Es mi hijo», dije simplemente. «Siempre será mi hijo». Respiré profundo y abrí la puerta. Diego estaba en la cama, conectado a varios monitores. Había perdido mucho peso. Su rostro estaba pálido, con barba de varios días. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Me acerqué despacio. Acerqué una silla y me senté junto a su cama. «Hola, hijo». Sus ojos se abrieron de golpe. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Papá?» Su voz era apenas un susurro. «Aquí estoy». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas inmediatamente. «No deberías estar aquí», dijo con voz quebrada. «No después de todo lo que te hice». «Probablemente no», admití. «Pero aquí estoy». «¿Por qué?» lloró. «¿Por qué viniste?» «Porque soy tu padre, Diego».
Y los padres no abandonan a sus hijos, aunque los hijos abandonen a los padres. Y ahí, en esa habitación que olía a desinfectante y arrepentimiento, mi hijo se derrumbó completamente. Diego lloraba, con una intensidad que daba miedo. Todo su cuerpo temblaba. Papá, yo he sido un monstruo, un hijo horrible. Respira, Diego, respira. No puedo respirar, no puedo vivir con lo que te hice. Me senté en el borde de su cama, le tomé la mano. Era la primera vez que tocaba a mi hijo en más de un año. Cuéntame, desahógate, estoy aquí. Y así comenzó. Entre sollozos, Diego me contó todo. Cuando don Rafael se hizo rico, yo me deslumbré, papá. Veía su casa, sus coches, veía cómo la gente lo respetaba y empecé a sentir vergüenza. Vergüenza de nuestro apartamento, vergüenza de tu taxi, vergüenza de ti. Cada palabra era un cuchillo. Don Rafael me llenaba la cabeza con ideas sobre el éxito, sobre la imagen, y yo le creí. Pensé que para triunfar tenía que dejar atrás mi pasado, tenía que dejarte a ti. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que cambié oro por bronce. Cambié a un padre que me amaba incondicionalmente por un suegro que me usó mientras le fui útil. Cuando don Rafael cayó, ¿sabes cuántos amigos me llamaron? Ninguno. 0. El dinero atrae amigos falsos, dije. La pobreza revela los verdaderos. Isabel me contó que don Rafael subió a tu taxi. Me contó toda la conversación, cómo la gente del barrio te saluda, te respeta, te quiere. Y me di cuenta. Tú siempre fuiste el hombre rico, papá. Rico en todo lo que realmente importa. Y yo fui tan ciego que no lo vi. Se cubrió el rostro con las manos. Aquella noche que te llamé desde el hospital, cuando me dijiste que estabas enfermo y yo te dije que no podía ir porque estaba en el cumpleaños de don Rafael. Esa noche, Isabel me gritó. Me dijo que me había convertido en un hombre que ella no reconocía. Diego se incorporó un poco, mirándome a los ojos. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que lo había perdido todo? Fue hace 3 días, cuando Sofía me preguntó, «Papá, ¿el abuelo Mateo todavía nos quiere?» Y yo no supe qué responder. «Nunca», dije con firmeza. «Podrías hacerme cualquier cosa, Diego, y seguirías siendo mi hijo. Seguiría amándote. Así funciona el amor de un padre. Es incondicional». Esas palabras abrieron las compuertas. Diego lloró como cuando era niño. Se aferró a mí. «Perdóname, papá. Por favor, perdóname. Fui un idiota. Fui cruel. Cambiaste tu vida entera por mí. Trabajaste hasta destruirte. Me diste todo. Y yo te pagué con humillación. Diego. Aquella cena de gala donde te senté en la mesa del fondo. Aquella Navidad donde critiqué tu ropa. Todas esas veces que no contesté el teléfono. Y lo peor, aquella llamada desde el hospital. Tu única llamada pidiendo ayuda. Y yo elegí una fiesta. Se golpeó el pecho con el puño. ¿Qué clase de hijo hace eso? El tipo de hijo que cometió un error, lo interrumpí. Un error grande, doloroso, pero un error. No eres un monstruo, Diego. Eres un hombre que se dejó cegar por cosas que brillan, pero no tienen valor real. No merezco tu perdón. Probablemente no, admití, pero te lo doy de todos modos. ¿Sabes por qué? Porque tu madre, donde quiera que esté, me mataría si no lo hiciera. Antes de morir, lo último que me hizo prometer fue que siempre cuidaría de ti, que siempre te amaría, sin importar qué. Diego sollozó aún más fuerte. Ni siquiera la recuerdo. Pero ella vive en ti, en tu sonrisa, en tus ojos. Tu madre era generosa, era amable, veía lo bueno en las personas. Y eso está en ti, Diego. Solo lo habías enterrado bajo capas de ambición y miedo. Nos quedamos así durante largo rato, padre e hijo, unidos de nuevo, pero con cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Diego respiró profundo varias veces. Papá, hay algo más. Algo que me ha estado matando por dentro. Dime. Hace un año, un taxista me recogió.
Un hombre mayor, con el coche viejo. Se parecía a ti. Me preguntó si mi familia estaba orgullosa. Le dije que sí, que mi suegro estaba muy orgulloso. Me preguntó, ¿y tu padre? Y yo, papá. Yo le dije que mi padre había muerto hace años. El silencio fue ensordecedor. Te maté, susurró Diego. En mi cabeza, para mi nueva vida, para mi nueva imagen, te maté. Y cuando dije esas palabras, sentí alivio, como si me hubiera librado de un peso. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Cómo puedes perdonar eso? Lloró Diego. ¿Cómo puedes perdonar que negara tu existencia? Porque estoy vivo, dije con voz firme. Estoy aquí, y mientras tenga aliento, seré tu padre, me guste o no, me duela o no. No la entiendo. ¿Cómo puedes ser tan bueno? No soy bueno, Diego. Soy humano. Y sí, me dolió. Me mató por dentro. Hubo noches en que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero aprendí que no puedes controlar cómo te tratan los demás. Solo puedes controlar cómo respondes. Y yo elegí mantener mi dignidad. Elegí seguir siendo quien soy. Diego me miró con admiración y dolor. Eres el hombre más grande que conozco, y fui demasiado estúpido para verlo. Ahora lo ves, eso es lo que cuenta. ¿Pero es suficiente? ¿Puede perdonarse algo así? El perdón ya está dado, Diego. Lo que no puedo darte es el olvido. No puedo pretender que nada pasó. Esas heridas están ahí. Pero podemos intentar construir algo nuevo. No será lo que teníamos antes, pero puede ser algo diferente, algo honesto. Diego asintió lentamente, entendiendo. El perdón era posible, pero la confianza tendría que ganarse de nuevo. Los días siguientes fueron extraños. Diego salió del hospital físicamente recuperado, pero emocionalmente frágil. Él e Isabel vendieron el chalet y se mudaron a un apartamento modesto en Carabanchel, el mismo barrio donde yo vivía. Los niños volvieron a una escuela pública. Se adaptaron rápido. Los niños son resilientes. Diego consiguió trabajo en un pequeño estudio de arquitectura. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes, pero era honesto. Una tarde de domingo toda la familia vino a mi apartamento. Cociné lentejas, el plato favorito de Diego. Nos sentamos en mi pequeña mesa, apretados, pero juntos. Sofía y Lucas me contaban sobre su escuela. Isabel sonreía y Diego me miraba diferente. Ya no con vergüenza, sino con respeto, con gratitud, con amor. Después de comer, Diego salió al balcón con los niños. Los escuché reír. «Está mejor», dijo Isabel. «Aún tiene pesadillas, pero está volviendo a ser el hombre con el que me casé. Me alegro». Mi padre me llamó. Está trabajando en una obra de construcción, como obrero. Volvió a donde empezó. Me dijo que hablar contigo le cambió la vida. Me da pena por él. A mí también. Pero también estoy furiosa con él, por lo que le hizo a Diego. Diego tomó sus propias decisiones, Isabel. Tu padre solo le mostró un camino. Diego eligió caminarlo. Terminamos de lavar los platos. Afuera, Diego jugaba con los niños. ¿Podemos recuperar lo que perdimos?, preguntó Isabel. No, lo que perdimos se perdió, pero podemos construir algo nuevo. Tomará tiempo y nunca será perfecto, pero puede ser real. Esa noche, cuando se fueron, Diego se quedó en la puerta. Papá, sé que no puedo deshacer el daño, pero cada día voy a intentar ser el hijo que merecías tener. Solo sé tú mismo, Diego, el verdadero tú. Nos abrazamos, un abrazo largo, lleno de todo lo que las palabras no podían decir. Cuando se fue, me senté y miré las fotos en mi pared. Diego de bebé, Diego en su graduación, Diego en su boda. Y pensé en María, en la promesa que le había hecho, cuidar de nuestro hijo, siempre. Lo hice, amor, susurré. No fue perfecto, pero lo hice. Y aquí estamos, todavía de pie.
Sigo conduciendo mi taxi. Ahora tengo 63 años. Diego y yo nos vemos cada semana. No es como antes, nunca volverá a ser, pero hay algo auténtico ahora. Don Rafael y yo nos encontramos de vez en cuando. Trabaja en construcción otra vez. Hay paz en él. Me saluda con respeto. Isabel está feliz. Dice que recuperó al hombre del que se enamoró. Y yo sigo siendo tío Mateo, el taxista que ayuda, el hombre que carga las bolsas de las ancianas, el que lleva gratis a los estudiantes. Porque aprendí algo. El dinero va y viene. Los imperios suben y caen. Las fortunas se hacen y se pierden. Pero hay cosas que permanecen. El honor, la dignidad, la bondad, el amor de un padre. Esas cosas no tienen precio y nadie puede quitártelas, a menos que tú se las entregues. Diego me las entregó por un tiempo, y cuando se dio cuenta de su error ya casi era demasiado tarde. Casi, pero no del todo. Porque algunas cosas, las cosas realmente importantes, siempre merecen una segunda oportunidad, incluso cuando duelen, especialmente cuando duelen.